Hablando un poco sobre ese terrible mal que está quejando nuestro mundo muy seriamente, y yo creo que usted está consciente de esto, como es la ansiedad. Quiero que leamos juntos, dice esta versión que tiene usted ahí en la pantalla: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Inclinen sus rostros, hermanos. Bendito Dios y Padre, pedimos tu bendición. Sigue cuidando de nosotros. Sigue trayendo sanidad, Señor, a nuestra mente y a nuestra alma. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Empezamos hace 2 semanas definiendo que pues este terrible mal trae muchas consecuencias físicas, sobre todo, ahora mentales, pero que tiene una raíz en nuestro espíritu. Y definíamos que es importante aprender a echar nuestras cargas en Cristo. La semana pasada tuve el privilegio de compartir en otro lugar y pues simplemente seguí con el segundo sermón. No se los compartí a ustedes, ni modo, pero hacía alusión al hecho de esa ansiedad que probablemente el apóstol Pablo pudo haber tenido mientras estaba en la cárcel. Esa ansiedad de obedecer y de repente verse inmerso en un castigo algo extraño, porque él quiere ir a España y Dios lo manda a Roma, y cuando llega a Roma lo meten a la cárcel, y en la cárcel ya no salió y se murió. ¿Le encuentran sentido a veces obedecer a Dios de esta manera? Parece que no. Vemos a un apóstol Pablo encerrado, sin embargo, orando, intercediendo por la iglesia. Y lejos de que llegaran los hermanos de las congregaciones que él había abierto a mandarle una carta para decirle: hermano, estamos orando por ti, sigue adelante, ten ánimo, Dios te sacará, recibía puras quejas. Añádanle a su prisión, al cepo, a este lugar tan oscuro, a los guardias 3 metros bajo tierra vivo, añádale todavía quejas. Dígame si no es para andar ansioso, dígame si no es para terminar loco. Y sí, terminó loco el apóstol Pablo, dice: loco estoy por Cristo, ¿no? Pero gracias a esa cárcel, gracias a la capacidad que Dios dio a Pablo, porque él decía: alégrense en el Señor. Otra vez os digo, dice una versión, insisto, alégrense en el Señor. Es decir, su capacidad de conciencia de la presencia de Dios en medio de una circunstancia tan adversa no permitió que su ansiedad creciera. Eso es lo bonito de esto, cuando tienes confianza de que el que está allí es más grande que tus problemas. Ese es el apóstol Pablo. Y esta mañana quiero hablarle de un problema un poco más serio. A veces pensamos que la ansiedad tiene que ver únicamente con el estrés, la presión de todos los días, esa agenda que a veces nos va llevando a quemar más neuronas de lo normal, y de repente parece ser que es un estado muy fisiológico. Sin embargo, no siempre es así. Hay algo que en la psicología no se ha querido definir como una causa, pero la Biblia sí lo define como una causa de la ansiedad, y es el pecado. ¿Están de acuerdo? Es el pecado, pero más que el pecado es lo que voy a compartir ahorita. Para mí era muy triste ver a mis parientes, yo no sé si usted tenga parientes así, de esos parientes que se iban el fin de semana a tomar y regresaban 1, 2 o al tercer día. Digo, pasa ya en Marte y en Chiapas nada más, ¿eh? Para mí era muy triste ver ese famoso siguiente día, cuando los encontrabas tirados, cuando habían vomitado en la noche o en la madrugada, o ese famoso rostro pidiendo chilaquiles bien picosos en la mañana, despeinados, con una cara de zombie. Voltean a verte y dices: no me mires, me duele la cabeza. Y de repente
tenías que memorizarte eso cada fin de semana porque, pues qué feo, ¿no? Vas con el pariente que sale de drogas, después de esos temblorinas, de esa malilla que les pega porque de repente ya no tienen dinero o insisten ellos mismos en querer dejar de drogarse y les pega aquellas crisis de desesperación, temperatura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de repente medio salen otra vez. Pasadas unas horas, viene algo que se llama culpa. Y la culpa es terrible, terrible. No sabemos qué hacer con la culpa. Ya apareció, ya te pegó en la cabeza y ahora qué hago, ¿no? Ya me vieron todos, los hijos, tus hijos te quedan viendo, a ver qué vas a hacer, sobre todo cuando es la primera o segunda vez que pasa. Tu conciencia empieza a trabajar. Estuve con una mujer que no era mi esposa anoche, pero mi esposa no sabe, ni mis hijos, y te preguntan en la mañana, ¿cómo te fue en tu trabajo anoche, papá? Y la conciencia empieza a meter la aguja más fuerte, el corazón empieza a latir, y empiezas a darte cuenta de que esa persona empieza a lastimarse hacia sí mismo. Su mente empieza a decirle, ¿qué hice mal? Y todavía con un poquito más de conciencia, soy una mala persona, ¿qué hice? Ya la regué. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Qué es lo que llevó a esta persona a esa aventura sexual? ¿Qué es lo que lo llevó al fondo de esta situación? ¿Qué es lo que lo llevó a tomar algo que no era de él? ¿Qué? Cuando ves ese cuadro, cuando tú caminas en la mañana en esta calle, nada más un día que quieran, cualquier mañana usted puede caminar esta calle, 3 cuadras nada más, le invito a caminarlas en la mañana, 3 cuadras. Hace una semana estábamos mi esposa y yo caminando por acá arribita y un señor en la esquina se levantó, medio se volvió a caer de rodillas y nada más empinó la cabeza así. Lo bueno que había una patrulla inmediatamente, llegaron, no sabemos si se lo llevó a la ambulancia, pues no sabemos si murió o no, pero a ese nivel, personas que están tiradas prácticamente y tú dices, ¿qué pasa por su cabeza? Bueno, pastor, yo creo que sí hay gente que vive esas cosas. Nosotros no llegamos a ese nivel. Bueno, no necesariamente, hermano. A lo mejor no tenemos un momento de haberle fallado a Dios o habernos fallado a nosotros o a nuestra familia. Pero quizá tuvimos una etapa en nuestra vida en la que usted puede reconocer que falló como padre, que falló como esposo, que falló como esposa. Quizá haya una etapa en su vida y su memoria se lo va a traer ahorita. Y el diablo también, porque el diablo es experto en sacar aquellas cosas que van a lastimarte. Y empieza a ponértelas una tras otra y el corazón empieza a latir y dices, la culpa. Y ahí está la culpa. Y ya salió, ¿verdad? Perdón, hermanos, por invitarlo a esto, pero es necesario. Es necesario sacar eso esta mañana. Culpa. Culpa. Ay, pastor. Y yo que pensé que esta ansiedad era únicamente por el estrés. Vean lo que dice la escritura en Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ay, pensé que era el único. Resulta que Adán y Eva también hacen lo mismo. ¿Saben que algo está mal? Aparece el Dios santo, poderoso, puro. Inmediatamente parece que te hace una radiografía de tu espíritu y empiezas a tener pena y vergüenza. ¿Y qué es lo que haces? Oye, este púlpito está más chiquito. No me puedo esconder como en el otro. Se escondes. Ya lo escondí, como el niño, no me encuentras. Todos lo están viendo, ¿no? La culpa, eso hace, hermano. Primeramente comienza a tener esa intención, como el avestruz, de meter la cabeza en un hoyo y creer que nadie lo está viendo. Y es interesante porque todo el mundo lo sabe. Todos ya lo vieron. Oh, si esta pareja, si Adán y Eva hubieran tomado el tiempo para decir, Padre, estamos esperándote porque te queremos decir algo.
¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero hubiera sido interesante: Padre, comimos mango y pecamos. De ese árbol que dijiste que no comiéramos, de ese comimos. Perdónanos. No, es que afrontar es cosa seria. Reconocer que la regué es cosa seria. Pero déjame decirte algo: si no lo haces, tu conciencia va a carcomer tu alma. ¿A través de qué? De la culpa. Yo fui culpable. Y eso es terrible. Por eso le digo, esto no es nuevo. Esto comenzó desde el Génesis. Estaban desnudos, dice la Escritura, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todo estaba bien hasta que llegó el pecado y se empezaron a ver desnudos, y entonces fueron a esconderse. Sí, es cierto, apareció la serpiente. Le vamos a echar la culpa a la serpiente si usted quiere. El fruto prohibido. Pero ese no es el punto. El punto es que le hicieron caso. El punto es que desobedecieron a Dios. Y el punto es no tanto el haber pecado, sino qué haces con tu pecado. Si hubieran pedido perdón, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Nótese que no se menciona nada de esto en la Escritura. Simplemente fueron expulsados del huerto. Nos gusta guardar las cosas. Hay técnicas, y déjenme mencionarles algunas. Si usted se identifica con alguna, vaya preparándose para venir a orar esta mañana. Pero la primera técnica que nosotros usamos es de adormecer nuestra culpa. Cuando la culpa aparece, ¿qué hago con ella? La adormezco. ¿Saben qué es eso? Tomo, fumo, me drogo, activo una actividad sexual fuera de mi matrimonio. Es decir, un placer que me lleve por horas y lo adormezco. El tema es cuando usted despierta el siguiente día. Otra vez. Entonces, como no quiero volver a vivir eso, lo vuelvo a adormecer. Y son todas las noches. Primero es una vez por mes, luego cada 15 días y luego diario. Si tú le preguntas a una persona que está viviendo por problemas de vicios, confróntalo. ¿Cuál es tu culpa? ¿Por qué traes cargando esa culpa? Esto ya no es placer. Esto ya no es por gusto. Esto ya no es por sabor. Esto es porque traes cargando algo en el corazón y necesitas adormecerlo. Parece que hay un momento en que crees que eso nadie lo está entendiendo y no quieres que nadie lo sepa. Por lo tanto, debería dormirlo por un momento. Unas horas. La segunda técnica que nosotros usamos es la de negarla. ¿Existe algo? No, para nada. Y ahí estamos guardando las cosas. Que se descubra solo. Y ojalá nunca se descubra. Orando para que se mueran todos los que saben, ¿verdad? No, ¿cómo? De repente hay una sospecha por ahí. ¿Estás haciendo? No, y te avientas una historia. Al rato dice, oye, estás haciendo lo otro, y te avientas otra que cubra la primera. Y resulta que tu memoria va creciendo, te vuelves un hombre con una gran memoria o una mujer con una excelente memoria, porque ya tienes 5 historias y esta quinta historia va cubriendo la cuarta y luego la tercera y luego la segunda. Imagínense la memoria que está causando. Increíble computadora. Pero como dice aquel hermano en su canción, pero qué necesidad. ¿Qué sigue la otra parte? ¿Para qué tanto problema? ¿Verdad? ¿Se acuerdan, no? Ah, es que la memoria se pone buenísima. Cubro una, cubro otra, y al rato, tú me dijiste tal cosa. Ah, sí, y vuelvo a cubrir. ¿Por qué no lo acepto? ¿No es más fácil? Ay, pastor, es que aceptarlo es exponerme a la vergüenza. Es exponerme a la pena. Bueno, hermano, de verdad que le voy a decir algo desde ahorita. A veces exponernos es mucho menos doloroso que guardar la culpa. La culpa carcome, es como esa cosa que se pone en la madera, ¿cómo se llama? Polilla. Comiendo, no se nota, de repente nada más ves polvito, pero hasta que vienes a ver, toda la madera está podrida y se cae. Lo peor de todo es que te voy a decir algo y te va a doler. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado.
y desperdicié. De todas maneras, lo vas a saber, lo van a saber ahorita, o lo vamos a saber en 20 años. ¿Para qué echas a perder 20 años de tu vida cargando con eso? Tercera cosa, la minimizas. No, detallito. Te emborrachaste, hermano Jorge. No, pastor, estábamos en una plática cordial de amigos. La iglesia evangélica está batallando con muchos conceptos. La iglesia Nazareno y otras denominaciones están en un filo muy delicado en este tiempo. Antes era muy fácil prohibir y se acabó. Ahora el problema es que no hay límites. Ok, ese es uno, ¿no? Pueden tomar sin emborracharse. ¿Ah, verdad? Los límites. Mientras no te emborraches, puedes ser homosexual, pero sin practicar el homosexualismo. Puedes hacer esto y puedes hacer muchas cosas. La Biblia no dice que es pecado tomar, es pecado emborracharse. Bueno, lo que pasa es que la Biblia también te define algo. Puedes hacer lo que quieras, pero no todo edifica. Y tienes que entender que no tienes por qué estar viviendo en los límites. Vive seguro junto a la roca que es Cristo. Hay de aquellos que viven cerca, ¿por qué? Porque pues, ¿para qué te arriesgas? Lo minimizan. Pastor, un pecadillo. Ya dicen picadillo, es un pecadillo. Un desliz. ¿Qué más? Una canita al aire. Si se hace bonito, ¿verdad? Es que, pastor, usted dice pecado y como que, ¡hala! Me siento pecador cuando me dice pecador. Pues sí. Es que es más fácil minimizarlo. Pero pues hermano, eso es difícil. La iglesia a veces me preocupa porque usa mucho este tipo de palabras. Y me hago responsable de lo que digo. Son errores administrativos. No son pecados, no hay intención. Son errores. Esos hay muchos, hermano. Pero yo siempre he dicho, un error administrativo se da una sola vez, pero no 10 veces. Cuando una persona hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, discúlpeme, eso ya no es error. Es pecado porque hay intención. No lo minimices, hermano. Ay, y luego no lo proteges. Ay, pastor, es que mi esposo me pega duro, pero me ama. Todavía lo cubre, ¿no? Me ama. Es que él sufrió mucho cuando era pequeño. Y entonces yo soy la única que lo comprendo. Nada más te quedas pensando quién tiene el problema, ¿no? ¿A quién mando, Señor? ¿A quién te mando? ¿Al esposo o a la esposa? Ya no sabes. Es un acomodo, es una adaptación muy paradójica, pero ya están acomodados. Lo enterramos. Nos damos una paliza, ¿verdad? Nos dedicamos a taparlo con mucho trabajo. Lo enterramos. Nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo sirvo, pastor? ¿En qué sirvo? Y voy a ayudarte aquí, y voy a ayudar allá, y voy a cooperar acá, y voy a hacer allá, y de repente un montón de cosas que nadie se entere. Está enterrado eso. Perdón, sí, lo enterramos. Porque no queremos afrontar a la persona que más detestamos, es decir, a nosotros mismos. Algo más, lo enterramos, lo tapamos, les decía, lo castigamos, es decir, nos damos una paliza, nos ponemos reglas duras, fuertes, complicadas. Voy a orar más, voy a estudiar más, voy a ser el mejor estudiante, voy a sacar puros 10, llegaré más temprano, me iré más tarde. Nos castigamos. Y eso es muy peligroso. Evitamos mencionarlo, que algo se quiere meter en el tema de la culpa, lo desviamos con otra cosa, lo neutralizamos, decidimos no cometer más errores, creamos la carrera perfecta, la familia perfecta, somos la familia tan perfecta y tan que no soportamos si alguien falla en la misma familia, y por lo mismo traigo tanta culpa de lo que yo hice en el pasado, que no voy a solapar que alguien peque y yo castigo al otro. Esto todavía es peor, porque nos volvemos jueces, pero realmente somos jueces de una culpa que traemos.
Esto es terrible. Pero ¿qué tal la última? Ya no nos emborrachamos. Somos borrachos. Ya no nos drogamos. Ya somos drogadictos. Ya no pecamos. Ya estamos inundados de pecado. Ya no haces cosas malas, hermano. Ya eres malo. Y esto es terrible. ¿Qué hacemos con la culpa? Les puedo dar otra lista si quiere, pero son las más comunes, son técnicas, son estrategias que el enemigo nos ha enseñado para desviar la atención de algo tan real. ¿Qué cantábamos hace rato? Mi culpa él llevó. Yo no tengo por qué cargar con cosas aún de mis propias decisiones. No tengo necesidad de estar escondiéndome las personas. No tengo necesidad de ir al supermercado y estar pensando no vaya a aparecer fulano. No tengo necesidad de estar cuidando mi celular. No tengo necesidad de estar cargando con la desesperación que alguien me vea. ¿Por qué? ¿Por qué vivir con esa zozobra, esa ansiedad? ¿Por qué cargar con esta culpa? Adán y Eva se escondieron. Dice el salmista, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplinaba, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como, véanlo, como agua al calor del verano. Hermanos, la culpa va succionando nuestra vida. La única que puede ayudarnos es la gracia. Y bendita gracia del Señor que llegó a nosotros, ¿verdad? Sí, hermanos. El apóstol Pablo sigue siendo nuestro modelo sobre la ansiedad. Déjenme explicarles algo. Pablo viene siendo como un terrorista de Al Qaeda en aquel tiempo. Así. Un hombre sanguinario. Alguien que podía decir, maten a esa familia parejitos, colgarlos, quitarles la cabeza. Tenía un anillo que le permitía tener poder para decidir la vida o la muerte de alguien. Así de poderoso era Pablo. Claro, era de ese tamaño probablemente. Calvo, pies ambos, medio morenito, gordito, nariz aguileña y unas cejas pegadas. Con razón nunca se casó. Pero bueno, ese era su problema. Pero era perseguidor de la iglesia, era duro, era un hombre muy estudioso. Si usted entraba a su casa en aquel tiempo, hubiera encontrado cuadros de honor por todos lados, diplomas, certificados. Una carrera, 2 carreras, 3 carreras, 4 carreras, 5 carreras, hablaba como 5 idiomas el fulano. Era un hombre muy letrado. Por lo tanto, todavía tener un anillo para matar gente era un poder extra. Me lo he ganado. Sin embargo, si no, lean lo que dice Hechos 8, versículo 3. Mientras tanto, Saulo, ¿qué dice? Perseguía a la iglesia, entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pablo era un legalista, tenía el legalismo hasta la médula. Él creía que la salvación se basaba en respetar reglas, neutralizaba todo, por eso él era duro con la gente. Yo no soy pecador, tú eres pecador, si no respetas esto eres pecador. Y era cuadrado, 1 más 1, 2. No hay más, cuadrado. Y es terrible vivir así porque empiezas a sentir que nadie califica para estar en tu cuadro de honor, ¿verdad? Pues ¿qué culpa traes? Es que yo he respetado la ley, yo he sido educado así. Y si no, lean lo que dice Filipenses 3 cuando él está escribiendo en la cárcel. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo más, dice Filipenses 3. Yo tengo más. Y entonces le ponen así como signo de exclamación. Yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Lean la credencial de Pablo. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro
de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro, chapaneco de corazón, tomo pozol, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Él está hablando de él y sigue diciendo, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Sí, está bien, todo respetuoso, pero en ese respeto y en ese legalismo que está viviendo, no se está dando cuenta que también está pecando. No hay gracia, no hay amor. Te mato porque amo a Dios. Peco porque amo a Dios. Y de repente, cuando ya está encarcelado, la culpa. ¿Qué hice? Creo que todo este legalismo en el que estaba viviendo, creí que era lo que me iba a salvar y me iba a llevar a Dios. Y resulta que lo único que hizo fue endurecer mi corazón y no darme cuenta que yo estoy aquí donde estoy por la gracia. Por eso después lo escribe, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero es hasta que lo entiende, es hasta que entrega su culpa. Pablo tenía sangre en sus manos, diplomas llenos de sangre también. Tremendo el Pablo en este aspecto. Pero dice otra vez el versículo 7, sin embargo, a pesar de todo esto que les acabo de decir, todo aquello que para mí era ganancia y que pudiera presumírselos, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Hay una versión que dice, lo tengo por basura. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta que mi culpa la he escondido. Me di cuenta que me puse a estudiar y a crear tantos diplomas de honor para creer que con eso yo iba a ser una persona importante para Dios. Me di cuenta que mientras más sabía y que aplastaba en conocimiento a los demás, eso me estaba trayendo un dolor más grande, soberbia, orgullo. Y ese fue su pecado mayor. Por eso en Corintios dice que cuando él presume su orgullo, y para que no me enalteciera en sobremanera, dice, el Señor me mandó un mensajero de Satanás que me abofeteé. Y le pegó la culpa, le pegó la tristeza y lo hizo ver débil, y en su debilidad clamó a Dios, quita de mí esta debilidad. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Por eso entendemos que de la culpa debe existir la gracia. Y llegar, dice la Escritura, a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, ahora que estoy aquí, entiendo que llego a ser justo por medio de la fe. ¿En quién? Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿Cuál fe? La fe de justificados por la fe en Cristo. ¿Justificados de qué? De la confesión de mis culpas. Pero yo no puedo ser justificado si no confieso mi culpa. ¿Sí me explico en esto? Ay, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. No es fácil. Más bien, dice el pasaje, ¿qué sigue? Una cosa hago. Léanlo. Olvidando. Ah, pastor, ¿no dice usted que no debemos de esconderlo? Bueno, olvidando se refiere a que ya lo confesó, ¿eh? No crean que ya lo olvidó y ahora borrón y cuenta nueva. No, lo confesó, pero ya no me voy a acordar de eso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese llamamiento? ¿Cuál es ese llamamiento? No sabemos si Pablo escribió a Hebreos. El libro de Hebreos aparece como anónimo, pero tiene características muy bonitas que pareciera que Pablo escribiera. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pareciera que va completando los pasajes que hace en Filipenses. Ahora,
¿qué nos aconsejaría al apóstol Pablo en este tiempo? ¿Qué le aconsejaría a un adolescente? ¿Qué le aconseja a usted como adulto si es que está viviendo en pecado? O a lo mejor tu conciencia le trajo a la mente esta mañana cosas que hizo y que no quisiera volver a tocarlas. ¿Qué nos aconsejaría Pablo? ¿Qué diría él? Bueno, él diría: alégrate en las misericordias de Dios. Y por favor, no te escondas atrás de la higuera como Adán y Eva. No te escondas, hermano. No te escondas. Deja que la gracia te purifique. Una persona santa no es una persona que no se involucra con el mundo. Es una persona que está consciente de la gravedad del pecado, pero también está consciente de la inmensidad de la gracia. Sí, el pecado es grave, pero la gracia también es grande. No minimiza, no hace tampoco menos ni uno ni el otro, pero entiende que su culpa le va a traer consecuencias, o ya se las trajo. Poing, poing. Parecen pollos rostizados mientras está dormido, ¿no? Se mueve para acá, se mueve para allá. ¿Qué será? ¿Qué será? La conciencia. Hermano, descanse en el Señor. Descanse. No cargue con culpas. Y si tiene culpa, confiéselas. No la adormezca, no la niegue, no la esconda. Dice Pablo a Timoteo: Dios ha mostrado. Bienvenidos a orar, hermanos. Hable como el apóstol Pablo diciendo: yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Ore, hermano. Ore por usted y su familia. Mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. Por siempre alegre cantaré. Si alguien más quiere venir a orar, hermano, bienvenido. Estoy expectante de lo que viene la próxima semana. Por favor, llegue temprano. No llegue tarde, llegue temprano a gozarse en la presencia de Dios. Disfrute. A las 10 de la mañana estaremos dando inicio. A las 12. Disfrute, hermano. Bendito Dios y Padre. Gracias porque podemos estar en un lugar como este, siendo escaneados por tu Santo Espíritu, buscando no necesariamente como un chequeo sencillo, sino algo profundo que tú quieres, Señor, trabajar en nosotros. No venimos, Señor, a ser entretenidos o a que alguien nos haga sentir bien esta mañana. Pero gracias porque en medio de todo eso nos hace sentir bien que tú eres el médico por excelencia. Y que al hablar, Señor, de una culpa, hablar de aquello que va a lastimar nuestra vida, tú mismo ofreces la solución cuando dices que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo porque llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa también. Y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí estamos, Señor, buscando tu gracia una vez más. No permitas que la culpa nos haga sentir incómodos. No permitas, Señor, que esa etapa de nuestra vida o ese momento de nuestra vida esté atacándonos, nos destruya, nos acabe. Te la entregamos, Señor. Te la entregamos. Permítenos sanar, Señor, de esta situación. Permite sanar nuestra conciencia. Permite sanar nuestra mente. Permite sanar ese corazón. Hermanos o hermanas, Señor, jóvenes, adolescentes que viven, Señor, con estas situaciones en su mente, lo cual les produce ansiedad, lo cual les produce estar tristes en ocasiones, Señor, alejarse del mundo. Abraza, Señor, a tu iglesia. Queremos ser una iglesia sin ansiedad, una iglesia con paz, una iglesia con ánimo, una iglesia alegre,
Una iglesia que te ama, Señor, y que agradece por tus bondades. Abraza, Señor, a cada hermano o hermana. Queremos disfrutar el próximo domingo sabiendo, Señor, que las puertas se abrirán para aquellos a quienes tú quieres traer. Porque tú añades a la iglesia a los que han de ser salvos. Y aquí estamos, Señor. Gracias por la confianza que nos das de abrir nuestras puertas para ellos. De abrir, Señor, esta casa para todos aquellos que te necesitan. Abrázanos, Padre. Permítenos ir a nuestro hogar levantados, fortalecidos, llenos de paz y de ánimo para bendecir a otros. Abrázanos, Padre. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Próximo domingo comienza el coro de niños.